Bueno, ante todo, buenos días, gracias por venir, a todas las personas que nos acompañan hoy. Estamos muy contentos por la convocatoria y por este inicio de estas cátedras que esperemos se prolonguen en el tiempo. La idea en un comienzo para mí es hablar un poquito de lo que es la justicia social. Quizás la justicia social es un término, digamos, que tiene un cierto origen noble, ¿no? Él tiene orígenes... Perdón, siéntanse libres de intervenir, por favor, ¿eh? Tiene como origen quizás el Rerum Novarum, ¿no? De León XIII, ¿no? Que surge como una especie de conciliación entre el capital y el trabajo en un contexto de conflicto post-revolución industrial, ¿cierto? Luego también tiene un origen quizás independiente que viene por el lado de lo que es el protestantismo anglosajón, ¿no? Existe lo que se llama el social gospel o el evangelio social, que también es una especie de respuesta de la religión al conflicto entre el capital y el trabajo, ¿no? Por supuesto, también existe un contexto histórico que favorece esta tendencia hacia el colectivismo, hacia el pensamiento colectivista, ¿no? El siglo XX es un siglo donde el Estado comienza a consolidar su expansión, diría casi definitiva, por sobre la esfera privada, ¿no? Que continúa hasta el día de hoy. De hecho, continuamos bajo ese modelo del cual en Argentina al menos estamos intentando salir, pero que en muchos lugares del mundo se sigue profundizando incluso. Acercándose a una especie de totalitarismo ya distópico, ¿no? Donde una palabra inconveniente en una red social puede significar una visita de la policía, ¿cierto? Y en este contexto colectivista, ¿no? Es que surge, o es que esta idea de justicia social un poco encuentra su lugar. Más allá del origen noble de intentar resolver, de intentar dar una respuesta al conflicto entre el capital y el trabajo, el problema con el concepto en sí es que, como cualquier idea, está sujeta a ser distorsionada, ¿no? Por alguien con determinadas intenciones, ¿no? Y ahí es donde llega el problema, porque a pesar de que se ofrece como una solución entre dos partes en conflicto, lo que busca la justicia social es que desde ambas partes se acerquen y lleguen a un justo medio según lo que la Iglesia propone, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? En las manos equivocadas este concepto implica una cierta arbitrariedad, una cierta ambigüedad que da lugar a una arbitrariedad por parte del gobernante. ¿Por qué? Porque el Estado, apropiándose del concepto de justicia social, se vuelve un intermediario entre privados, ¿no? Entre lo que sería un acuerdo entre privados. Y hace que esta justicia social, que tiende hacia buscar el bien común, se convierta en una herramienta de expansión descontrolada y limitada del Estado. Es decir, bajo el amparo de la justicia social y del bien común, el Estado básicamente comienza de a poco a arrogarse funciones que no son las esenciales, que según nosotros creemos, los presentes, o quiero creer la mayoría, tiene que ser la defensa de la vida, la libertad y la propiedad. Más allá de eso, el Estado está ocupando terreno que pertenece a la sociedad, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Es bastante sencillo, ¿no? Es aprovechar cada contingencia, cada situación particular, como dice Albert Nock, ¿no? Aprovechar cada contingencia para que el Estado se entrometa y se atribuya una función extra, ¿no? ¿Dónde termina esto? Idealmente no tiene límite. El Estado, en teoría, puede expandirse de forma infinita, ¿sí? Porque la justicia social, tal cual es interpretada por el modelo del Estado presente, no tiene un límite claro. No dice hasta acá llega la justicia social. No dice ok, el Estado llega hasta esta esfera. Por lo tanto, en Argentina y en otras partes de Occidente y bueno, en otras partes del mundo también, el Estado ha llegado a meterse en las familias, en las casas, ¿no? No se queda de la puerta para afuera. Esto no quiere decir que, por supuesto,
las personas que abogan por la justicia social tengan malas intenciones, sino que el modelo en sí o el concepto en sí se presta mucho a la manipulación y a la arbitrariedad, ¿no? Entonces lo que nosotros proponemos como personas que seguimos las ideas del presidente y queremos un cambio para la Argentina, es retornar quizás no al concepto de justicia social, sino al concepto de justicia y a la justicia a secas, digamos, y el retorno a las funciones esenciales del Estado, ¿no? Que son, como ya he dicho, la defensa de la vida, la libertad y la propiedad. Y generar prosperidad no mediante la intervención del Estado, ni de la redistribución de la riqueza, ¿no? Sino mediante la desregulación y que el sector privado por sí mismo actúe, ¿no? Porque ¿quién mejor para llegar a un acuerdo que dos partes sin un intermediario con intereses particulares, que ese es el Estado, ¿no? Por eso voy a dar pie, ya que estamos al profe Álvarez, para que nos explique un poquito qué es lo que nosotros proponemos, ¿no? Como oposición, ¿bien? O en oposición a este modelo. Así que, sin más que agregar, gracias, lo dejo al profe. Bueno. ¿Esto está grabando o muy bien. Este es el para hablar. Bueno, ¿cómo va? ¿Bien? A ver si me escuchan sin micrófono. A ver. A ver. ¿No? Espera. Vamos a probar así. Usted discúlpenme porque yo soy profesor y doy clase parado. No puedo hablar clase sentado. Me pone de la cabeza. ¿Ahí me escuchan? ¿Escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Bueno. ¿Quieren grabarlo? Pongo esto. A ver, si no agarro eso, el tema es que está el controlcito. Bueno, a ver. Ahí se escucha mal. Bueno, no. A ver, vamos a ponerlo acá el presidente. Vamos a poner acá el controlcito. Bueno. Yo, más que meternos un poco en lo conceptual, lo que yo los invito, si quieren, a que reflexionemos juntos. Yo sugerí el título del Triunfo de la Libertad para después hacer con ese título lo que voy a hacer ahora. ¿Están seguros ustedes de que triunfó la libertad? ¿O recién arrancamos? Claro, bueno, pero está muy bueno que nosotros gozamos de esta libertad para proponerlo, para discutir, para hablar entre nosotros, para cuestionar al otro. Y nosotros lo damos por sentado. Nosotros, que nacimos en el sur de América, en un país relativamente libre, cuando yo dice relativamente libre, es que tenemos cierto grado de libertad, no el que nosotros quisiéramos, pero dentro de todo tenemos un margen de libertad importante. Y yo la reflexión que quiero hacer con ustedes es que nos demos cuenta y tomemos conciencia de que no siempre es así, de que en el pasado no estuvo garantizado y de que de ninguna manera está garantizado en el futuro. Hoy nosotros, comparativamente a años anteriores, a décadas anteriores, vivimos con un grado mayor de libertad. Más que nada porque tenemos un gobierno de la libertad. Ahora, ¿qué pasa en el futuro? Porque en la medida que nosotros tengamos éxito, a nosotros al tener éxito en la defensa y la construcción de un estado de libertad, lo que estamos sembrando es la posibilidad de que renazcan los enemigos de la libertad. ¿Por qué esto? Porque nos acostumbramos y lo damos por sentado. Decimos, bueno, si esto ya está. Y vamos a poner algunos ejemplos. Imagínense ustedes que nosotros cuando nacemos o cuando somos chicos, no nos ponemos a cuestionar el orden en el que nacemos. Vos nacés en una sociedad, la que te tocó, naciste en Junín, o en Chivilcoy, o en todo eso, te mandaron al jardín de infantes, ¿no? Fuiste a la escuela o a la parroquia, ibas tenés la foto con el jardín que nuestras mamás guardaban, ¿no? Miren si la foto del jardín fuera esta, ¿tenés la primera?
Ahí tenemos, miren, la foto del jardín. Está bien, pero no, pará. Esos chicos son iguales que nosotros. Estos chicos construyeron el comunismo. Estos chicos hicieron eso. No, estaba cuando yo llegué acá, ya estaba. Las reglas no las puse yo. Yo llegué acá y ya estaba. Y vos lo ves y los chicos van contentos a la escuela. La maestra capaz que hace lo mejor que puede y es una buena persona. Pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Es el lema que se escucha en cada escuela. Esto lo bajé de la página de Cubanet ayer. Esta organización se llama Los Pioneritos o Los Pioneros. Es una especie de Boy Scout. No es obligatorio, pero si no vas, no comés. Así que si querés que el pibe tenga por lo menos un poquito de leche, tenés que mandarlo al pionerito. Y estos chicos no se cuestionan el orden en el que nacieron. De la misma manera que nosotros nos cuestionamos el orden en el que nacimos. Porque vos te vas socializando en ese orden y decís, bueno, este es el mundo en el cual yo crecí. Por eso la insistencia del adoctrinamiento socialista y la fuerza y el empeño que le ponen a mi área en educación. Ni hablar en la educación universitaria, pero las escuelas, o sea, las carreras de pedagogía y de enseñanza son las que tienen más profunda penetración de la adaptación ideológica para ir llevándonos lentamente hasta ese lugar. Lentamente te van llevando. La teoría pedagógica moderna, ¿qué dice? Yo lo voy a traducir, no voy a decir lo mismo que dicen ellos. Yo te lo voy a traducir. Vamos a cocinarlos despacito, ¿no? Entonces, por ejemplo, y a nosotros nos va a pasar, hablen con los chicos haciéndose los que tengan contacto con los chicos, hablen de ecología. A ver, ¿qué les están diciendo de ecología, no? ¿Qué les están diciendo? Entonces, oye, no, papá, no tenés que tirar la latita, ¿no? Empieza por ahí, por las cosas más simples. Y va introduciendo. Nosotros ahora tenemos que dar una discusión tremenda para poder sacar el litio, para poder sacar el uranio, para poder sacar el cobre. Les doy un ejemplo muy simple. Ahora se acaba de hacer popular el descubrimiento ese del yacimiento de cobre, ¿no? En San Juan. Como acá que me pesa. En San Juan. Yo eso lo enseñaba en clase y yo hacía, que no lo traje acá, no se me ocurrió, porque me acabo de acordar. Yo le hacía en el pizarrón un círculo grande y una línea cortándolo a la mitad, ¿no? En historia económica, en mi cátedra de historia económica. Entonces le digo, chicos, explíquenme una cosa. Entonces rayaba a un lado, le digo, ¿por qué de este lado, en este yacimiento de cobre, de este lado de la línea, tenemos el principal productor mundial? ¿Y por qué de este otro lado, cero producción de cobre? Que alguien me lo explique. De un lado son criminales contra la humanidad ecológica y del otro lado somos los santos. Que alguien me lo explique, por el primer productor mundial, Chile. La misma beta, nada que en el medio hay una frontera. Y esto es así. Chile es el primer productor mundial de cobre. Si quieren ejemplos más recientes, en la legislatura provincial de Tierra del Fuego prohibió la siembra de salmones y ahora están haciendo en Malvinas. Yo les digo una cosa mucho peor. En la misma agua, Canal de Beagle, pasá la línea y están las granjas de salmones de Chile. En la misma agua, ¿verdad? Entonces hay un proceso continuo, persistente, permanente, inmutable, imparable de adoctrinamiento. Permanente. Con los temas clave. A ver, avanzaron mucho más. Ya nos metieron feminismo, género, ahí reaccionamos. Ahí se calentó mucho la olla. Pero con el ecologismo irracional
y a científicos, todos nosotros vamos a estar de acuerdo que tenemos que estar en un medio ambiente sano y agradable, y nos gustan los árboles, el verde. Nadie está diciendo nada de eso. Ahora, convirtieron eso, que es natural de todos nosotros, en que no podemos sacar el cobre de la cordillera en el medio de la nada, cuando el de al lado lo hace 50 años. ¿Se entiende por dónde va? O lo de los salmones que estamos hablando. O sea, ¿cómo? Explícame una cosa. Vos querés preservar el agua y en el agua de al lado hacés salmón y acá no. O ellos están locos o nosotros somos muy salados. Pero bueno, pero el origen de esto está en esto que yo les estaba diciendo. Cuando Elon Musk pone un meme que entra, que lo tendría que haber traído, está muy bueno. Ponen un meme que un pibe normal entra como en una máquina y sale hecho una especie de hippie, ¿no? Y pone al medio de la universidad la máquina. Pero es que es así. Es que es así. Porque hay un proceso mucho más, en la universidad mucho peor, porque ahí se producen reproductores de la ideología. O sea, los que van a formar a otros. Pero tenemos al mismo tiempo en todas las escuelas del país un proceso, miren qué felices que están yendo en un carro con un caballo, ¿no? Entonces la aceptación y la naturalización de las cosas. Esto es Cuba. Entonces te van naturalizando las cosas. Vos vas aceptando que eso es lo natural. Y así es como, ¿no? Bueno, había un dicho que dice, habla con tu hijo antes que la maestra te lo haga comunista. Mi mamá desde chiquito me dijo siempre, la maestra es el enemigo. Se lo juro, ¿no? Nada de lo que te diga es verdad. Los viejos sabían. Lo que quiero decir es esto, que hay un proceso, desde ellos es un proceso consciente, que está elaborado, está escrito, y es desde el punto de vista de ellos bondadoso y elogiable. ¿Por qué? Porque estamos trabajando para que la sociedad sea más igualitaria. Estamos hablando recién. Para eliminar las desigualdades de la sociedad, para que todos nos aceptemos. Esto es una cosa que dice Javier siempre. Siempre ocultan sus maniobras bajo un enorme y hermoso cuadro de buenas intenciones. Entonces, vos tenés una enorme de buenas intenciones y abajo viene, abajo de esa capota, viene el cuco. Entonces vos ves una buena intención, que salvemos el planeta. Si uno agarra, si querés, vamos a lo de la Agenda 2030, vas a los principios y vamos a estar todos de acuerdo. Yo se lo leo uno por uno y vamos a estar todos de acuerdo porque son todas buenas intenciones. Dice, eliminemos la pobreza. Ninguno de nosotros va a estar a favor de ser pobre o de que el otro sea pobre. El problema es la metodología. Entonces te dice, bueno, para que no sean pobres, para que terminar la pobreza, vos tenés que ser pobre. No tendrás nada, digamos, serás feliz. Ahora bien, ahí viene donde está lo más divertido. Que nos interesa a nosotros. ¿Por qué estamos nosotros acá? ¿Por qué ganamos las elecciones? Porque, a ver, los tipos vienen haciendo esto hace 50 años o 100. ¿Cómo que estamos nosotros acá? Entonces, lo que hace Javier es la revolución del sentido común. De nosotros, sin ninguno de estos procesos de adoctrinamiento, ¿qué pensaríamos? ¿Qué pensaríamos si no pasa ninguna de esas cosas? ¿Cómo fue el proceso normal de la humanidad en la cual empezó a entender cómo funciona la naturaleza y cómo son las relaciones de libertad? Por ejemplo, si voy al bosque y recojo una cesta de manzanas, ¿de quién es la cesta de manzanas? Que fui yo y recogí en el bosque. ¿De quién es? ¿Tuya o de la comunidad? Tú es mía, flaco. Fui y se le puso. Salvo que las reglas que yo también acepté libremente de mi comunidad digan, mirá, nosotros vamos a hacer, uno van a casar, vos contribuís así, todo. Y ahí aparece la autoridad. Pero son todas asociaciones voluntarias. Entonces hay una relación, por eso uso ese ejemplo, entre el derecho a lo tuyo y el esfuerzo que vos le pones.
O sea, eso lo construí yo. Y esto está en la, que haya estudiado derecho romano, esto está en la base del derecho de propiedad. El uti possidetis, ¿no? O sea, la base es muy divertido, como dice todavía lo dice, el Código Penal, el Código Civil. ¿Quién es el dueño? La definición, ¿no? De alguna abogada de civil. ¿Cómo dice la definición? ¿Quién es dueño? El que ejerce como tal. O sea, ¿quién es el dueño? El dueño. ¿Quién es? Y yo. ¿Por qué? Porque soy el que está acá. O sea, hay una relación muy directa en el estar siendo. Para usar lo que quería, el estar siendo. El ánimo domina. El ánimo. Muy bien, ahí está. El ánimo. El estar siendo en ese lugar. Me puse más que ¿no? Claro, vos te estás haciendo ahí, yo soy acá. Este es mi lugar, yo lo hice y lo construí. ¿De dónde viene el concepto de patria? O sea, patria no es donde está tu estado. Patria es donde están enterrados tus padres. Y así fue que las sociedades pasaron de ser transhumantes a empezar a quedarse fijas en un lugar. Porque empezaban en el lugar donde yo me voy a sentar, es el lugar donde voy a enterrar a mis padres y donde me van a enterrar a mí. Y esa es la relación del hombre con la tierra. Cuando esto lo rompe todo, esto, por supuesto. La idea es romper eso, ¿no? Y crear una entelequia, de la sabiduría de los intelectuales que vienen a explicarte a vos cómo tenés que vivir. Y nosotros vivimos en este momento, para mí, la fase final de lo que ellos pensaban que tenía que ser el mundo, habiendo fracasado el primer intento, ¿no? Que es extender el modelo de la Unión Soviética a todo el planeta. Les recuerdo que el plan original, una vez que Lenin toma el poder en Rusia, era, bueno, tenemos que expandir la unión de repúblicas a todo el planeta. Y ahí, ¿viste? Por ejemplo, o sea, por eso pongo varios ejemplos, ¿no? Después de otra son de Cuba, ¿no? Esto es Rumania. Miren. La homogeneización, la destrucción del individuo y de la persona como algo totalmente autónomo y indivisible, insuperable, irreemplazable. Pero somos todos igualitos. Ahora vuelvo a lo mismo. Esta gente y la anterior, toda llegó y el sistema ya estaba. Se inicia en el proceso pedagógico, ¿no? Ahí estamos, lo tenemos con Brezhnev. Esto ya es la URSS, ¿no? Es el mismo modelo. Miren, la misma. Acá tenían un poco más de plata que los otros. Pero bueno, estos eran los dueños del kiosco. Pero esta gente, por lo que nosotros tenemos que, la reflexión que yo quiero hacer con ustedes es por qué estamos todos nosotros acá y esta gente no está más. Tuvieron que poner alambradas para que no se escapen. O sea, en el modelo idílico de construcción colectiva, yo tengo que poner alambradas para que los tipos no rajen. Ahora, estos pibes son estos pibes. ¿Entendés? Estos pibes son estos pibes. ¿Cómo terminó Ceausescu? Claro, en Rumania que terminó ejecutado, digamos. En general terminó todo en un caos, pero los tipos creían que, como decía el otro colectivismo, ¿no? El imperio que va a durar 1000 años. Pero yo lo que quiero que reflexionemos juntos, por eso lo puse esta foto. Esto es apenas, todavía no construyen el muro, tiran la alambrada. Esta foto cuando ocurre, tiran la alambrada y el guardia que está cuidando la alambrada dice, ahora o nunca. Este es un pibe de esto. Entonces el pibe dice, no, acá es ahora o nunca. A tal punto es muy interesante leer de este caso, porque imaginen el grado de conciencia que el tipo llegó a tener, que deja el arma. Fíjense, el tipo pega el salto y hace así y deja el arma. ¿Qué está diciendo? Vos, Estado totalitario, que me diste un arma para que yo impida que la gente pase, yo te la devuelvo. Yo no quiero tu arma, yo me voy.
¿Entendés? Yo soy libre. Esta es la foto de Yo soy libre. De la canción. Claro. No, este no lo mataron. Esto es por él tenía que disparar. Esto es antes. Recordemos que el muro duró mucho tiempo y al principio fue una alambrada. Estos son los primeros días. Ellos estaban cerrando las calles. Todavía no hay muro, no hay nada. Empiezan a cerrar el tráfico de personas. ¿Por qué lo hacen? Porque se le iba a todo el mundo. ¿Qué pasaba? Como la apertura entre Berlín Occidental y Berlín Oriental, por el tratado de las potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, era de libre tránsito entre las potencias, la gente de toda Europa del Este, despacito, empezó a irse a Berlín de vacaciones. Y cuando no lo veían, ¿qué hacía? Se corría, uy, estoy de otro lado. Y ahí pedía asilo. Cuando empezaron a ver que empezaban a perder mano de obra y se les iban las mejores mentes, se les iban los profesionales, se les iban los especialistas, se les iban los científicos, cerraron. Porque no eran solo alemanes, era de toda Europa del Este. Entonces estos en los primeros días, el primer dijo, esto se cierra todo, bajemos de acá. Entonces, este tipo que estuvo sometido a esto, algo pasó. Por eso digo, nosotros tenemos una gran ventaja. Nosotros estamos del lado de la naturaleza, del lado del sentido común. Algo se prendió en nosotros, en muchos de nosotros, para que hoy estemos acá. Algo que nos hermana con este tipo. Dice, bueno, algo pasó, un mecanismo de track. Dijimos, no, pará. Y acá voy a ir a un caso que a mí me encanta. Porque claro, ¿qué pasa? Como pasaba esto, construyeron el muro. Y entonces hubo otro joven que además tenía la novia del otro lado, que es una motivación todavía más importante. El amor. Y el tipo dice, yo la única se le ocurrió, dice, yo me iba a afanar uno de estos. Y le voy a pegar un tortazo al muro. Entonces el tipo fue y se hizo amigo de los guardias y charlaba todos los días. Tomaba algo, le llevaba galletitas, cuando se descuidó se lo chafó. Le sacó la bestia esta, ¿no? Y ahí está el momento que pega contra el muro. Recorrió un montón de kilómetros, hizo como 50 kilómetros, porque estaba lejos la base. El tipo aceleró, ¿no? Y le dio al muro. Hizo un agujero porque no lo atravesó. Lo reventaron a balazos con 12 tiras de bala, ¿no? Arrastrando se cruzó el agujero. Pensemos eso, nosotros lo damos por sentado. ¿Qué haríamos nosotros? Yo muchas veces cuando recién empezábamos con Javier, digamos, cuando me acercaba yo al tema, me decían, bueno, pero el resto de la gente, pero es un disruptivo. Digo, ¿vos qué pensás? Digo, mira, yo te voy a dar una metáfora, a ver si vos entendés por lo menos cómo lo veo yo. Entonces yo le decía, yo creo que nosotros vivimos en un enorme campo de concentración, donde hay un montón de limitaciones, las cuales se habían venido haciendo soportables y nos habíamos acostumbrado a convivir con los guardias, con las barracas y con los otros presos. Pero de pronto empezaron a ajustar las clavijas, cada vez peor. ¿No? Eso es un poco el globalismo, todo el aceleracionismo, le dicen, ¿no? Empezaron a acelerar las medidas socialistas hacia una sociedad más justa. Entonces yo, explicando eso, digo, mira, yo soy, no sé si ustedes la vieron, se me va a caer la edad, ¿no? Pero además que me gusta mucho el cine, véanla, que se llama Stalag 17, la película, que después Pollitos en Fuga está inspirada en Stalag 17. Stalag 17 son un grupo de prisioneros de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, en lo único que quieren es fugarse, ¿no? Entonces yo diciendo de esa película, le digo, mirá, y había una barraca alejada donde los tipos todas las noches se dedicaban a conversar, charlar y conspirar cómo nos vamos de acá. Y hacían un plan y fracasaban, y hacían otro plan y fracasaban. Como contó el otro día en la entrevista a Javier, digamos, él contaba que para llegar a la ciudad que tiene ahora, primero fracasó muchas veces. No, bueno,
yo me sentí identificado. ¿Cuántas veces fracasamos? Todos nosotros, ¿cuántas veces fracasamos? Entonces, sí, bueno, un fracaso, intentamos un túnel, no pudimos, intentamos otro, intentamos otra cosa, no pudimos. Y resulta que nosotros ahí, que éramos unos cerebros bárbaros, estábamos ahí conspirando y de pronto apareció un tipo que dijo, che, muchachos, tenemos que ir todos juntos contra la valla. ¿Cuándo? Ahora. Y yo, contándole a mi amigo de esta metáfora, le digo, mira, yo la verdad, ¿sabes qué hice? Muchachos, terminemos la. Si el tipo, vamos, no hay mucho, o sea, no la pensás mucho, ¿sí? Es ahora. Es ahora y con Javier. Entonces, Javier hizo eso. divulgar las ideas de la libertad. Y si funciona, ¿viste? Y si funciona, vamos contra la valla. ¿Cuántas veces habíamos intentado hacer un montón de cosas? Y bueno, yo creo que la valla cayó y ahora estamos a la intemperie. Obviamente, los guardias se reorganizan, mienten, engañan a los que están con nosotros en el bosque y dicen, no, te vas a morir de hambre, vas a ver que vas a venir por comida, te va a ir mal, te va a traicionar, vas a ver. Digamos, hoy estamos en ese periodo, donde la que se volteó es una valla, pero el campo está plenamente entero y funcional. Y con mucha gente adentro. Y también tenés el que, como en Matrix, y la veo también, que dice yo quiero volver. La verdad, yo sé, vieron la escena esa que está con el bife, vean que está buenísimo. Con el bife, dice, yo sé que este bife, después lo traiciona para volver a la Matrix. Yo sé que este bife es falso, pero está buenísimo. Bueno, yo esa el periodismo argentino, por ejemplo, yo sé que este bife es falso, pero está buenísimo. Los tipos saben que viven en ese régimen y quieren seguir en eso. Porque de alguna manera les dio incomodidad la libertad. Y porque la libertad es incómoda. Te tenés que bancar solo, no tenés, no tenés todas las ayudas, ¿no? Solo existe el orden espontáneo y la colaboración voluntaria. Digo, un paso en el que nosotros hemos descubierto, no, eso por quedarme hasta las 2 de la mañana a escuchar a. Claro. Me perdí. Entonces. No se pudo. Claro, que hay como un síndrome de Estocolmo entre la gente y el Claro, sistema. bueno, los tipos han descubierto que. Está bien, pero han descubierto una cosa, que. Eso digo, que nosotros hemos descubierto una cosa, que el orden, la disciplina y la autonomía no son contradictorios. Nosotros aceptamos un orden entre nosotros que es voluntario. Pues después dicen los periodistas, estos tipos que hablan todo el día de libertad, internamente son muy disciplinados. Ellos no dicen eso, dicen autoritarios, porque no entienden el concepto de disciplina política. Y no entienden que es un orden voluntario. Un poco como para los que vieron Game of Thrones, vieron la guardia nocturna. Vos estás ahí porque querés. Pero te mandaron, si querías te podés escapar, no había preso, digamos. Era una manera honorable alguno de encontrar alguna forma de resolver. Pero en el fondo vos estás porque querés. Si no, nadie te puede retener. Vos estás porque querés. Haces un juramento y estás porque querés. Y también porque sabes que eso es esencial, porque en algún momento van a volver. No sabemos el día y la hora, pero van a volver. Entonces, para ese día es que nos preparamos. Por eso, lo contrario del partido del Estado, el partido de la libertad, no es hago lo que se me canta y hago de cualquier manera. No, es actúo disciplinadamente en un orden el cual acepto ese orden, en un acto máximo de libertad. Para ustedes, ¿quién es más libre? ¿Un salvaje de una horda que atacaba a los pueblos o un legionario? ¿Quién es más libre? El legionario estaba sujeto a un orden disciplinar aceptado durante 8 años, creo que era. No, 20 años. 20 años. ¿Quién es más libre? No, para usar otro ejemplo, para que vieron 300, ¿quién es más libre? ¿Los espartanos que aceptan
morir en ese estrecho por un bien mucho mayor, que son sus propias familias y su propia tierra, o la horda de esclavos que maneja el emperador. ¿Quién es más libre? En el ejemplo tuyo, legionario, porque Claro. funciona exactamente como los hoplitas de Espartano. Acceden a someterse a un orden de manera racional y voluntaria por un objetivo. Exactamente. El salvaje lo hace porque quiere un interés personal. Y el saqueo, ¿no? Y también el sometimiento, porque estaba en un sistema donde naciste esclavo, donde te tocó eso y donde fuiste normalizado en eso. Las sociedades orientales de esa época, que es un poco lo que la película 300 quiere mostrar, ¿no? Esa dicotomía entre el orden occidental y las sociedades orientales, que en el fondo es la libertad. Bueno, esta es como nuestro amigo, yo se lo quería presentar porque es también, Dios no juega a los lados, entonces le gusta dejar estas cositas. ¿Cómo se llamaba este muchacho que hizo todo esto? Que por eso lo elegí. Engels. Recuerden que el manifiesto comunista lo escribe Marx y Engels, que era el industrial poderoso que lo financiaba, de alguna manera. Y acá una reflexión final de cómo se llama, porque acá es donde terminamos el ciclo y que nosotros tenemos que entenderlo. Ellos le cambian el sentido a las palabras. Le cambian el sentido a las cosas. Entonces, ¿cómo se llamaba el muro de Berlín? Muro de protección antifascista. Porque era para impedir que la gente entrara. Proteger a la República de espías y saboteadores. Porque esta es la otra cosa que tenemos que aprender, y ahí ya le voy dando pie a Antonio, que es, hay una semántica, o sea, hay unas palabras y hay una metodología en esta lucha por el sentido de las cosas. Entonces, en eso también nosotros nos tenemos que entrenar, porque cuando nosotros decimos, bueno, muy bien, vamos a la lucha política, ¿que necesito un par de guantes? ¿O dame una espada? No. Tenemos el arma más poderosa que se ha creado hasta la actualidad para defender la libertad, la cual se defiende con la verdad. Y esa verdad hay que aprender también a utilizarla de manera eficaz para derrotarla, ¿no? Así que bueno, ahí yo le doy pie a Antonio y espero que les haya gustado y que haya podido. Bueno, se escucha, ¿no? ¿Está prendido? Este anda. Estamos. Bueno, la verdad que muy buena cátedra del profe, y sí, finalizando me dio el pie para que hablemos sobre la batalla cultural, que es más que nada lo que me especializo, porque para muchos que no saben, yo estoy todos los días en el programa de Carajo a la Misa, y ahí hacemos la batalla cultural todos los días, y quiero explicar qué es la batalla cultural, de lo que hablaba el profe. La batalla cultural es todos los días salir a defender las ideas del presidente de la nación y a enfrentar a los operadores que intentan todos los días dañar al gobierno. ¿De qué manera? Utilizan distintos mecanismos. El más convencional que utiliza hoy en día el Partido del Estado, como decía el profe, es los periodistas, que han sido eternamente mercenarios del poder. Estos periodistas hoy en día no tienen miedo de vender sus ideales a cambio de una contraprestación, un sobre, como dice el presidente, y todos los días están operando incansablemente el presidente por intereses extranjeros o intereses que no son propios de ellos. No tienen miedo de vender sus ideas y no tienen miedo de cambiar de un minuto a otro. De ejemplo, tenemos varios. Por ejemplo, Babi Checopar un día decía que iba a votar a Massa, a la noche decía que iba a votar a Milei y a la mañana siguiente volvía a decir que iba a votar a Massa. Entonces, ese tipo de cosas no son comunes y pasan todo el tiempo y la gente se dio cuenta. Por eso la gente se cansó. Y estamos viviendo un proceso donde los medios de comunicación tradicionales están siendo desplazados por la comunicación no tradicional. Por ejemplo, Twitter o las redes como YouTube. Tenemos youtubers como por ejemplo Marianito, que tienen mucho más alcance que un periodista tradicional, como por ejemplo los de La Nación o los de Clarín, que día tras día, como hoy, están hoy en día cooperando para la candidata del Juntos por el Cambio de los Penato, utilizando una mentira, sin fuentes reales,
para dañar la imagen del presidente y dañar la imagen de su candidato en Capital Federal. Entonces, ¿a qué va todo esto? Yo lo que vengo a decirles acá es que lo más importante de todo esto, que lo dijo el presidente el día que dio los 10, el decálogo mileísta, que son 10 puntos, es que es una obligación para todos los que seguimos al presidente y todos los que integramos la Fuerza del Cielo dar la batalla cultural. ¿Por qué? Porque si nosotros no comunicamos, va a venir alguien a comunicar por nosotros. Van a venir estos mercenarios que toda la vida vivieron de esto a comunicar por nosotros las medidas. Como, por ejemplo, hay miles cuando hablamos de las jubilaciones. Las jubilaciones, ¿qué dicen ellos? Que las jubilaciones bajaron, cuando las jubilaciones en valor real, o sea, en dólares, subieron. Hay distintos ejemplos donde ellos utilizan una verdad a medias para camuflarlo y su mentira que beneficia sus propios intereses. Entonces, lo mejor que podemos hacer nosotros es estar en las redes, dar la batalla y no dejar que esta gente mienta y se beneficie de estos espacios, de estos vacíos que dicen. Es cierto, como dijo el profe recién, que utilizan conceptos o verdades que todo el mundo podría adherir, pero debajo inventan o meten su mentira, como por ejemplo lo del cambio climático o lo de las jubilaciones. ¿Quién no está a favor de que los jubilados cobren más? Estaríamos todos a favor, pero ¿de dónde sale ese dinero? ¿Quieren que hagamos como hacía los cucas que regalaban dinero, regalaban jubilaciones? No va a pasar. Entonces, al fin y al cabo, lo más importante y lo que nos pidió el presidente el día que dio el decálogo de Acción Mileísta es que demos la batalla, que nos descarguemos las redes sociales y que estemos día a día combatiendo a esta gente que lo que hace es mentir y utilizar el aparato que utilizaron toda la vida para extorsionar y para que el presidente restaure la pauta oficial que la terminó el 10 de diciembre cuando asumió. Veamos casos. Hay un montón donde vemos, por ejemplo, en Capital Federal, que promocionan una línea subte que todavía no se hizo en un canal totalmente opositor, un canal que opera para el kirchnerismo. Pero ¿qué pasa? Están utilizando la pauta oficial para que no les peguen a ellos y sí nos peguen a nosotros, o sea, la libertad avanza. Así que creo que el mensaje que quiero transmitir es que la Fuerza del Cielo, todos los que estamos acá y los que estamos integrando, y sobre todo ahora que estamos lanzando la Fuerza del Cielo en Junín, es lo ideal para la Fuerza del Cielo es dar la batalla cultural y defender las ideas del presidente en donde sea, en todos los campos de batalla, porque es lo que el presidente necesita y lo que el movimiento necesita para fortalecerse y para que las ideas lleguen a todos y para que ninguna persona se pueda comer una fake o una noticia malintencionada creada por esta manga de operadores y mercenarios. Así que, bueno, era eso. Pasamos a una sección de preguntas, ¿no? Sí, era la idea. Era la idea. Bueno. ¿Lo prendido? ¿Está prendido o no? ¿Me pasás un minuto mientras el profe va a ascender? A ver, ya no. A ver ahí. Sí. Hola. Yo quería hacer una aclaración mientras el profe prepara el micrófono. ¿No anda? Bueno, ahora lo podemos ver esto, no sé. Toño mencionó recién algo de los periodistas, el periodismo como corporación y un concepto que es el partido del Estado. Lo que Toño quiere decir, un poco expandiendo sobre lo que dice para aclarar bien, ¿cuál es esta relación entre lo que es el Estado, el periodismo y la pauta oficial? El periodismo, así como el partido del Estado en general, trabaja para la expansión ilimitada del Estado, más allá de límites partidarios. Por eso llamamos al partido del Estado de esa manera, porque más allá de divisiones de color, de divisiones de matices, divisiones ideológicas superficiales, en el fondo, los partidos políticos tradicionales trabajan para que el Estado se mantenga en constante expansión. Por eso es que quieren formar un frente democrático contra Milei. Por eso muchas personas que hace años se mataban entre ellos, hoy están de alguna manera del mismo bando, incluyendo el periodismo. El periodismo es el ala propagandística del partido del Estado, porque vive justamente de lo que el Estado le manda. Sí, adelante. De la nuestra vive. Lo que quieren es... A ver, es un problema de cuánta rentabilidad obtienen con su operación del resto de la sociedad. Muchachos, es cómo viven de lo demás. Exacto, y sobre todo operan para los... Perdón, que puse un poco de... para las ciudades o las gobernaciones donde tienen pauta oficial.
Por eso le pegan al gobierno nacional que cortó la pauta oficial, pero no a las subdivisiones de gobiernos provinciales o la ciudad de Buenos Aires que no cortó la pauta oficial. Están blindados por los medios y los medios lo único que hacen es pegarle al gobierno nacional. Y ahí es donde entramos nosotros, que aquí entramos a defender al gobierno nacional, a defender al presidente, porque es muy importante defender las ideas y las acciones que toman, porque a veces las medidas son duras, pero son necesarias para que pongamos el equilibrio del Estado y para que podamos salir adelante. Hay una falla tremendo, que es agarremos uno de estos pautinos que habla y empezá a buscar cuál es su página personal que nadie ve, porque si vamos a ver la validación de la cantidad de visualizaciones que tiene esa página web es nada, y tiene de todos los gobiernos opositores publicidad. O sea, tiene de la legislatura de la ciudad, de la legislatura de la provincia, del gobierno de la provincia, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, del gobierno de Córdoba, del gobierno de San Luis, Y un nivel más. Ejercicio fácil. Perdón, un nivel más. También están los organismos supranacionales que ponen dinero en estas cuestiones. Que ahí vino porque les cortó la pauta a Trump. Porque ahí USAID, que teóricamente era para dar asistencia en salud en el planeta, acá terminaba financiando ONG y medios. Que son los que operan y hacen lobby, como por ejemplo lo que hablabas vos de la legislatura de Tierra del Fuego. La legislatura de Tierra del Fuego tiró para atrás y prohibió la pesca de salmones porque hubo un fuerte lobby extranjero, británico probablemente, en contra de la pesca de salmones en la Argentina. Por eso vos vas a comprar salmón, te sale una fortuna y en Chile te lo regalan. ¿Por qué? Porque en Chile lo pescan. Y ahora se sabe, lo crían. Se sabe que las Islas Malvinas está... Querían armar una granja de salmón. Armamos. Así que, ¿preguntas? Bueno, preguntas, ¿quieren? Una pregunta. Dale. Claramente, frente a lo fake, frente al periodismo... No hace falta, no se escucha lo que dice, ¿no? Sí. Tenemos la respuesta a las redes, impecable. ¿Qué hacemos con la gente que no maneja redes? Con las generaciones. Acercarle las redes a esa gente. Hay que tener Facebook. No, por ejemplo, yo veo que mucha gente, te hablo de mis abuelos no manejan redes sociales. Lo que sí manejan es WhatsApp. Entonces les envío al estado de WhatsApp, les envío links o les descargo los videos directamente y se los envío. Es un ejercicio que es tedioso, pero es un ejercicio que te sirve a acercarle la información a esa persona que capaz que no está con facilidades en las redes sociales. Te sirve para cortar esa... Porque vos imagínate, un abuelo. Mi abuela, por ejemplo, está todo el día viendo la televisión porque no utiliza redes sociales y ve la televisión todo el día y que le dice, no, tu jubilación bajó, no, tu jubilación vale menos, no, tenés que ir a marchar los miércoles. Y si vos no cortás ese ciclo de información que le dan todo el tiempo, una información falsa, esa persona ya cree eso porque está todo el día, durante todo el día recibiendo esa información negativa contra el gobierno, cosa que es mentira y que nadie... Es cierto que hay un cambio tecnológico que en las personas mayores lo van a tardar mucho más o nunca va a pasar, porque incluso los televisores, digamos, vos ya tenés que tener internet, tenés que tener un televisor moderno que pueda tener YouTube. Por eso lo que él dice, lo más práctico de todo es la producción de contenido o adaptar contenido a WhatsApp. Es lo más cercano. Yo soy docente. Yo creo que ustedes están descuidando la pata de los chicos. No es casual chicos que se han Ahí está. Gracias. cuidado con los gobiernos acá, tienen enormes dificultades con la comprensión de texto, sea escrita o sea oral. Yo lo veo todo el tiempo y me desespero. Yo durante mis 30 años nunca fui una docente comunista. Me desviví para que mis alumnos pudieran tener criterio propio y no anotarse en la manada. Pero yo espero que en algún momento el gobierno se ponga las pilas con eso, porque ellos lo hicieron. Y nosotros tenemos que deshacerlo, creo. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo y a nadie escapa las debilidades que nosotros tenemos, las cuales muchas son legislativas.
y particularmente en este tema, digamos, imagínate, a nadie escapa, estuve un año peleándome con las universidades, así que, digamos, el problema es que las leyes garantizan la estabilidad o la inmutabilidad del sistema. Y la única manera de moverlo es con leyes. Entonces, incluso en la educación básica es aún peor. ¿Por qué? Porque la educación básica está en manos de las provincias. Entonces vos tenés limitadísima capacidad del gobierno nacional. O sea, las universidades son autónomas y las provincias tienen la educación. Con lo cual es un tema que está donde el Estado federal es donde tiene menos poder. Y donde las cosas que se podrían cambiar tendrían que ser a través de leyes. Y bueno, hoy no tenemos... A mí cuando me preguntan, bueno, pero ¿qué? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Hay que ganar las elecciones. O sea, tenemos que ganar las elecciones para tener mayor cantidad de legisladores nacionales y hay que ganar las provincias. Ese es el mecanismo, porque vos decís, ellos lo hicieron. Si ellos lo hicieron, paulatinamente ganando elecciones. ¿Entendés? Porque en 1930 no estaban, digamos, ahí arrancaron. Entonces hubo un largo proceso de construcción sostenido. Bueno, nosotros tenemos que hacer lo mismo, un largo proceso de construcción sostenido en el tiempo. ¿Puedo agregar? Yo como docente, el profe habló en lo que es en términos legislativos. Agrego que en última instancia es el docente con los alumnos y muchas veces los alumnos son cautivos de un docente ideologizado, formado como un agente de propaganda por el propio sistema. Por eso también, una vez que comience este cambio legislativo, este cambio de mentalidad, tiene que haber docentes que se formen también en estas ideas. Es decir, porque en última instancia el docente con los chicos adentro es el que implanta estas ideas que los chicos se llevan a su casa. Muchas veces el docente es un consejero que está por encima de la familia, ¿no? Y aprovecha esta situación, esta asimetría de poder para adoctrinar a los chicos. Hay docentes militantes que van al salón de clase a adoctrinar. Y por eso, desde el propio programa, yo siempre digo que cada institución que se vuelve comunista / socialista o como quieran denominarlo, su función primaria pasa a ser la dispersión de las ideas socialistas. Y su función secundaria recién será panadería, cuartel de bomberos o escuela, ¿no? Perdón. No, pero ahí está la semilla de su fracaso. Es lo que hablábamos antes. ¿Qué tendría que hacer un docente, como seguramente ha sido acá nuestra acompañante? Vos fomentar lo que el chico ya es, en realidad, en potencia. De alguna manera estamos hablando de la visión que tenía en la tradición griega de la enseñanza, que es la famosa paideia, ¿no? De que en qué consiste, en permitir que el ser se desenvuelva, o sea, que la persona sea. Eso es educar. Eso es educar. Ellos no quieren eso. Por eso en realidad, valga la comparación, se parecen un poco al maligno, digamos. El tipo hace todo el tiempo planes y todos sabemos que va a fracasar. O sea, ellos construyen todos sus planes, ¿no? Es como una maldición, ¿no? De alguna manera nosotros sabemos que vamos a triunfar. Ahora, hay que también trabajarlo ese triunfo, que esa es la manera en que nosotros contribuimos a que ocurra, sabiendo que va a ocurrir, de todas maneras. Pero, mientras tanto, nuestra gente es más o menos feliz. Entonces, ojalá nosotros pudiéramos hacer una educación cuya finalidad fuera que sepan leer y escribir, que sepan las 4 operaciones, geografía, historia, ¿no? Cosas bastante sepan claras. por sí mismo. Claro, así es. Lo que ha pasado mucho, lo que ha pasado últimamente desde mi punto de vista es que se perdió lo que es la educación del docente, sino hoy es escolarizar. Entonces, con que vayan a la escuela alcanza, no importa si estudian, si no estudian, si saben o no. Agregarle los 2 años de cuarentena. No, bueno, encima la grabamos también con eso, que fue una locura. Yo siempre digo la cuarentena criminal. Criminal. Hay una señora. Sí. No, simplemente añado un poquito por allá, un poquito por acá, que es verdad lo que vos decís, que la manera de deshacer el único camino es ganar las elecciones. Me parece que ganar la provincia de Buenos Aires sería como... nosotros trabajamos en superior, en el nivel de superior, y
pasado se empezó a hacer toda una consulta bastante mentirosa acerca del nuevo RAM, que es el régimen académico. Sí, estoy al tanto, sí. Bueno, no, Desastre total. Que es un desastre, que ya lo estamos a medias, porque, viste, cuando pones algo en marcha, pero como medio ya, manotazo de ahogado, empecemos, donde esto que vos decís, de formar, que vos decías, formar docentes con criterio y no con no entrar por estamos lejísimos de eso, porque si vos ves lo que es el nuevo RAM, donde los alumnos son dueños de sucursal, es todo como en esta bolsa que entran los derechos, ¿viste? Son dueños de sucursal, vení cuando quieras, un poquito hacerlo por Zoom, otro día vení presencial, podés promocionar todas las materias. Entonces, lo que pasa es que los lineamientos del gobierno, del Ministerio de la provincia, están cada vez más, ¿cómo lo puedo decir? ¿Más? Laxos. Claro. Y bueno, es imposible, digamos, estamos muy lejos de poder formar docentes con otra capacidad intelectual, o que bueno, por ahí tienen la capacidad intelectual, pero no. Cuando vos tenés un marco que te dice tenés que pensar de esta manera, formarte de esta manera, aprender de esta manera y enseñar de esta manera. Mirá qué importante que es lo que nosotros estamos haciendo acá, que yo te diría, ¿qué pasa si nosotros mañana, por arte de magia, tenemos la gobernación de la provincia y el Ministerio de Educación? ¿Tendríamos la capacidad de cambiarlo? ¿Tendríamos el personal, las ideas? ¿Tendríamos nosotros claro hacia dónde vamos? Bueno, por eso digo, es una construcción. Así se empieza. Con esto que estamos haciendo es así como se empieza. Pero sepamos que nosotros estamos todavía en proceso de construcción. Seguramente, como ocurre siempre y como ocurrió que ganamos las elecciones, Dios siempre te tira unos desafíos. No, pero yo quería uno solo nomás. Tomá todo. Pero bueno, estamos dispuestos, no preparados, dispuestos. Después, bueno, pero si nosotros midiéramos en capacidad, es realmente un desafío muy grande, porque además tendríamos que pensar cómo sería lo que nosotros planteamos. Yo me lo planteo, es un tema que lo tengo, si bien tengo muy claro el tema en el superior, en la educación universitaria, de qué es lo que hay que hacer, que incluso lo plasmé en un artículo, que el odio inicial de todos los rectores fue por ese artículo. Pues yo contaba lo que hacían ellos todos los días. Pero creo que tenemos que reflexionar sobre hacia dónde va a ir el modelo educativo que nosotros queremos. Una educación que sea cómo se educa para la libertad. O sea, cómo en realidad vos le das las herramientas para que el tipo se desarrolle, no para implantarle algo. ¿Cómo educás? Claro. La palabra. Nada más. Exacto. Creo que generando la duda, Claro. menos, ya eso es algo. Claro. Porque, bueno, tomo como nada, voy a nombrar una fecha difícil, pero bueno, este 24 de marzo se implantó como la duda, simplemente la duda, ¿no? Esta manera de, bueno, poder por ahí analizar o pensar o debatir. Mirá, yo con ese tema, por ejemplo, ¿vos sabés qué dice la ley que lo establece para el área educativa? Dice que tiene que ser una reflexión con todas las visiones. Bueno, pero no era una Nadie lo hace, ¿no? Hasta ahora era una bajada de línea espantosa. Sí, allá había una... ¿Listo? sí, nada más. Gracias. Me parece súper importante esto que decías recién respecto de que la libertad avanza necesita tener gente en los municipios, en las provincias, precisamente, pero gente con la ciudad de la libertad. Y lo que hemos visto en estos años y pico que está gobernando Javier, que especialmente en los consejos deliberantes, pero también en la legislatura provincial, vino pasando que hay mucha gente dentro de la fuerza de la libertad o de la ciudad de la libertad que han apoyado pistazos, que no han defendido la ciudad de la libertad, sino todo lo contrario. Han sido funcionales a los intendentes, han sido funcionales a la toma de deuda por parte de los municipios. Y bueno, esto me parece que es algo que necesita alguna resolución. Yo fui candidato a intendente por Chacabuco. Soy liberal de toda la vida, yo sufrí mucho en la época de la facultad
facultad, como ingeniero agrónomo. Yo soy ingeniero agrónomo cuando estaba estudiando. ¿Dónde estudiaste? En La Plata. La Plata es la cuna de todo el ideologismo ambientalista, pseudoambientalista mentiroso. Y yo, imagínate que fui presidente de la Asociación de Productores en Siembra Directa hace pocos años. Quiero decir, yo desde que era adolescente tenía esa visión de la siembra directa, de hacia dónde teníamos que ir desde el punto de vista del ambiente, porque la siembra directa es muy beneficiosa para el ambiente. Y la Facultad de Agronomía de La Plata se dedicaba a combatir eso. De hecho, me costó un montón recibirme porque recibí todas esas represalias precisamente por defender esas ideas. Entonces, digo, yo soy, en mi caso, ¿no?, liberal de toda la vida, y nos encontramos que, por ejemplo, en Chacabuco, los que somos liberales de toda la vida quedamos afuera, y los que quedaron dentro de la libertad avanzada terminamos posando impuestazos, endeudamiento y ese tipo de cosas. Entonces digo, ¿cómo piensan resolver estas situaciones o tiene alguna respuesta? Porque realmente... Comentario aparte, lo voy a hacer para apoyarlo. En realidad, en Provincia de Buenos Aires tenemos una estructura liberal que es peronista, básicamente. Sí. Vino pasando en todo lo que Chacabuco. Ahí, ¿vieron que hay Papa Nuevo? En todo el distrito que conozco pasó esto, y tengo muchos amigos liberales del palo agro que precisamente quedaron afuera de la misma manera y son liberales de cuna. Viste que hay Papa Nuevo que es Agustino, de San Agustín. Y León XIV. Claro. ¿Qué decía San Agustín sobre la iglesia? Es santa y meretriz. O sea, convive la virtud y el pecado. Y eso se da en todas las instituciones. Pero fue una elección interna eso, profe. Ojo. Ahí convive la virtud y el pecado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Seguir trabajando, porque es el proceso natural de autodepuración. Nunca, porque si no sería buenísimo. A mí me dirán, che, este es el partido ideal, con todo claro, y viene el coro de ángeles, ¿no? ¿Vos conocés el cuento del... Pará, ¿vos conocés el cuento del... el lindo cuento del sacerdote y la inundación? Sí. ¿Lo ubicás? Sí. ¿Cuántas veces te mandé ayuda? ¿Cuántas veces te mandé ayuda? Bueno, vos esperabas el coro de ángeles que bajara a rescatarte. Como digo yo siempre, yo vi el bote de la prefectura y me tiré de cabeza, ¿no? Que eso es la libertad avanza. ¿No? Pasó el bote de prefectura y me tiré de cabeza. Ahora, el bote lo maneja un gordo, está medio desinflado, no tiene nafta, pero flota. Entonces, yo lo que digo es, no esperemos el coro de ángeles, ayudemos a que nuestro bote mejore. Lo que te quiero decir es que, por ejemplo, en mi caso, si en estas elecciones quiero hacer algo, lo tengo que hacer desde afuera, no desde adentro. ¿Se entiende? Sí, dale. Esto que está pasando acá en Junín, ahora mismo este evento, es el producto de gente que pensaba como vos, se organizó, hizo algo y lo concretó, básicamente. O sea, justamente estábamos inconformes con ciertas cosas, nos movimos y, bueno, básicamente hicimos que, ¿no? Animo a que hagan lo mismo en todos lados. O sea, el proceso de autodepuración. Perdón, yo si puedo decir algo. Sí, señor. Te agrego una cosita más. Dale. De hecho, nosotros tenemos una movida que se llama las fuerzas del suelo. Las fuerzas del suelo. ¿Qué apropiado? Claro, para encontrarnos con las fuerzas del cielo, porque somos lo que quedamos en territorio construyendo abajo hacia arriba. Claro, muy bien. Bueno, volvamos a otro tema. Si tenemos el bar, el café, el coso, ¿para qué? Yo lo que digo es que hagan algo en sus lugares, ¿no? Creo que fue claro. El proceso de mejora permanente. Entonces nosotros vamos mejorando, vamos debatiendo, vamos... Por supuesto. Bien, otro tema, otro tema. Sí. Yo hace 51 años, desde Nueva Fuerza contra el Soldar, vino CDG. La única forma de solucionar lo que dice el amigo ya de Chacabuco, que le ha parecido bastante, es tratar aportando todos los días un granito de arena. Yo tengo un libro de cabecera que se llama El Canalla. Me vi tan bien con las primeras terminas. En la lucha contra Che Guevara, todo el sistema, Cuba, bueno.
se lo presto, lo he prestado 500 veces. Ese granito de arena que tenemos que aportar todos. Todos los días tenemos que decirle algo. Hasta mis hijos me ha costado convencerlos, porque vienen con una educación, vengo renegando desde que eran chicos, tienen 20 y pico, vengo renegando desde que eran chicos cuando me decían que no les podía hacer las faltas 3 renglones porque el chico se tiene que dejar empezar. Entonces, todos los días tenemos que aportar nuestro granito de arena. Cada uno de los que estamos acá tenemos que comprometernos todos los días de alguien, no hay otra forma. Como ustedes lo dijeron, ¿cómo hacemos para cambiarle la cabeza a todos ustedes? Si es así. no le podemos cambiar la cabeza a los chicos, menos a... Pero hoy tenemos una gran aliada que antes no teníamos, y aliada por la tecnología. Hoy tenemos el arma más poderosa que el hombre ha tenido en sus manos. Sí, pero es difícil ser padre y tratar de inculcarle idealismos, digamos, no idealismo, forma de vivir sana, ¿no es cierto? Que el entorno no acompañe. Me sucedió, sin ir más lejos, la semana pasada como madre, esto lo hablo como pueblo, no como partidaria de nada, pero sin embargo, tratando de aportar las falencias, porque ya llegaron al extremo de hasta pegarse y decirse, perdón la expresión, pero negro de nada, dentro de sus compañeros, tienen 10 años. Entonces ya empiezan desde muy chiquitos y sin embargo te sacan la administración del grupo por decir que tenemos que mejorar nosotros como padres, las autoridades de las instituciones. Planteé una reunión de gabinete social con, lógicamente, ¿no es cierto?, los adultos a cargo, los padres presentes y los niños. Ah, no, pero vamos a exponer a los niños, los problemas los tienen los niños y nosotros los estamos teniendo. Entonces, te aíslan, es difícil, lo entiendo el señor, entiendo lo que sucede, lo entiendo al hombre que planteaba yo recién, y hay que hacer esa particularidad del individuo de tratar de aportar individualmente, pero es una sociedad bastante compleja, es libre pero compleja. Sí tratamos de tener las bases, las tenemos, muchos de los que estamos acá estamos convencidos, las tenemos, es una convicción que tenemos desde el nacimiento, creo yo, por lo menos en mi caso, pero es muy difícil también. Creo que tenemos que ser más unidos, no llevarnos a extremos del socialismo comunismo, que tienen en cuenta, pero yo estoy acá por esa razón, ¿no? Y escucho, veo y quiero que sea... Ya no sé qué más decir, me voy a los extremos y me paso después de catalogar de violenta o tratar de calmarte y te decís que tenés que ir al internado psiquiátrico. Bueno, estoy acá, ahora estoy en la escuela, antes lo era. Pero esa lucha también, o sea, mi mamá la pasó terriblemente cuando yo iba a la primaria, la pasó horrible peleándose con las maestras, peleándose con otras madres, peleándose con Dios. Me suena conocido eso. Pero al final son los que están cambiando y poniéndole límites a los docentes. Bueno, pero el problema que cómo vos transformás, el problema que ellos se plantearon es cómo, esto lo plantea Gramsci, cómo transformás una sociedad que ya está constituida y que tiene un orden, destruyendo ese orden. Entonces no importa hacia dónde va, lo que quieren es, yo lo traduzco como lo dicen ellos, hay que desmontar las estructuras represivas. Tenemos que usar Gramsci al revés. A mí me molesta. Totalmente. Gramsci lo hace analizando la Iglesia Católica en Italia en los años 30, ¿no? Dice, la única manera es desmontando esas estructuras. ¿Y cómo las demostrás? Las desmontás con el caos. O no, mire, tienen el modelo, para nosotros tenemos un modelo en vivo funcionando de la destrucción de una sociedad ordenada, convirtiéndola en un caos, desastre, masacre socialista, que es Venezuela. Yo siempre digo, Venezuela no es un país, es un método. O sea, es el método que diseñaron los cráneos cubanos de cómo destruir desde adentro una democracia occidental. Y ahora se la están aplicando a España. Nosotros zafamos justo en la mesa de operación final, paciente terminal, en el último minuto zafamos. Todavía tenemos riesgo, pero bueno, la vamos remando. Ya estamos en tratamiento. Entonces también tenemos que pensar eso, porque vos decís eso y todos hemos estado aislados, solos, combatiendo contra
este sistema, pero por eso el orden voluntario que tenemos de empezar a juntarnos y a tener acceso a una enorme cantidad de información que antes no teníamos y de compartir con otros como nosotros. ¿Entendés? Perdóname, yo tengo una hija de 17 años, menor. Yo no tengo ningún miedo en decirle que se rebele contra su vecino. Pero los chicos lo hacen solos. Bueno, ese es el O sea, punto. exacto, o sea, en realidad Exacto. La población es la que está generando el caos en el sistema. Sí. Ya tener que exigirle a un docente, al mismo alumno, que ese comportamiento es inapropiado, que le tiene que salir de dirección. Yo les doy un ejemplo. A ver, miren, esto es muy simple. A mí me trataron de genocida en un colegio, porque yo mandé a mi hijo, a mí me trataron de genocida, y me citaron y me llamaron. ¿Qué hiciste en la dictadura? Que tenía que sacar a mi hijo de ahí. Lo tenía que sacar, lo tenía que cambiar de escuela. Bueno. Le dije, pero escúcheme una cosa, le digo, ¿usted realmente sabe dónde está parado? Le digo, usted no sabe un carajo dónde está parado, perdóname lo que le diga. Le digo, la madre me subió a mi señora, puso a mi hijo acá y mi hijo va a terminar en este establecimiento educativo. Le digo, lo que pasa es que usted tiene que destruir las pautas educativas que yo leí. Le dije, porque esto es un gobierno de montoneros, de mierda. Estuve entre fuego cruzado y siguen mintiéndole a la gente. Estuve en el ejército, hice muchas cosas. Y estuve también trabajando en el servicio de inteligencia, hice muchas cosas de cierta gente que está en el gobierno actualmente. Y se están escudando de cosas que no se tienen que escudar. La señora la amo, la aplaudo. Tiene que cambiar la educación. El Ministerio de Educación no tiene que vaciar. Ven, tenés incendiario, ¿no? Está buenísimo. Lo mejor. Tiene que ser toda bajada. Che, te cuento algo para que para que estés contento, para que te pongas contento. Déjese de joder, amigo. ¿Sabe? Pará. Tuvimos, pará, porque te voy a dar una que te va a gustar. Estos muchachos que vos decís, todo este sistema, estuvieron un año completo combatiéndonos, me clavaron 2 marchas universitarias, nos trataron de destruir en el Congreso, hicieron todo, ¿sabés para qué? Para que vos no estés sentado ahí. ¿Dónde estamos? Esta universidad era uno de los núcleos de resistencia contra nosotros. Otra. No voy a contar detalles, digamos, pero la transmisión del pedido exclusivo de mi cabeza salió de acá. Pero sabemos todo. Pero ¿sabes lo que pasa? Ahora vos estás sentado acá. Y nosotros estamos sentados acá. ¿Y qué pasa? Ellos hicieron, no, pero pará, porque son conscientes. Ellos hicieron eso para que no pase esto. Cuando fuimos a la Universidad de La Plata, nos recibieron con 400 monos tirándonos piedras. Para que no pase esto. Ellos saben lo que va a pasar. Saben que nosotros vamos a avanzar, que el orden natural está con nosotros, que vamos a reorganizar la vida de una manera que ellos no quieren. Y bueno. Tenemos que tener paciencia. Esta universidad. Y perseverancia. La libertad tiene en la denuncia de esta universidad. Claro, me imagino. Discúlpame, pero ellos también tienen perseverancia. Ni hablar. ¿Cómo hacemos para ir en contra de un sistema que vos tenés un directivo de una escuela que el viernes anterior a las elecciones nacionales le dice a los alumnos cuando los despiden, ya saben a quién tienen que votar si quieren seguir recibiendo la computadorita? ¿Qué edad tienen esos chicos? Mayores de 16. Te garantizo que ganamos esa aula. ¿Sabés por qué? Déjalos. Lo mejor que nos puede pasar a nosotros es que quieran disfrazarlo de pioneritos. Lo mejor que nos puede pasar a nosotros, el efecto revelación. En especial con adolescentes, los pibes son contreros. Entonces pero son contrarios en el sentido del orden natural.
Entonces, ellos tienen el poder, muy bien, lo usan, presionan, pero el voto sigue siendo universal y secreto. Cuando vos hablas con los consultores, ¿qué te dicen? El voto duro de la libertad avanza es los jóvenes en todo el país y Córdoba. Pero los jóvenes en todo el país. Sí, pues te dicen. De hecho, la peor generación es la mía, de 30 a 44. Bueno. Tengo una buena noticia igual. A ver que la profesora quiere. No, la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados. Depende de la fuerza que vienen del Así cielo. es. Cambiando de tema, ¿qué expectativas tiene el liberalismo, si querés, a nivel global, con este nuevo Papa que se pidió llamarse León, como León XIII, que fue el que escribió Rerum Novarum? ¿La leyó usted Rerum Novarum? Cuando era estudiante. Ah, bueno. Claro, porque el progresismo y la izquierda quiere instalar que Rerum Novarum es una encíclica socialista, y es todo lo contrario. Digamos, justamente es un intento de la iglesia de aquella época de contrarrestar la infiltración que había de las ideas marxistas, sobre todo en la clase obrera en Italia. Gramsci escribe contra eso, contra la eficacia de eso. Hay una película que es además una obra de teatro y una película vieja en blanco y negro, pero que trata lo mismo, es la pelea, que se llama Don Pedro, no sé cuánto, no sé cómo, que la van a reconocer los más grandes, que es la pelea entre el... Rocco y sus hermanos. No, la de que es el intendente y el cura. El intendente comunista de un pueblito, como Junín, intendente comunista versus el párroco. Y pelean en todos los frentes. Cristo sí, pero no todo de No, esa es la del tipo que lo... Don Pepe, ¿no era? Don Pepe era, Don Pepe. Porque la de Cristo se ha fermado, o sea, se detuvo en Éboli. Esa es comunista, esa película. Es de un exiliado, porque lo que hacía el fascismo es exiliar, en lugar de matarlo, los exiliaba internamente. Entonces mandan a un intelectual de Milán, creo que es, a un pueblito de Sicilia. Esa es buena película, además son buenos. O sea, nosotros tenemos pocos artistas todavía. Tenemos periodistas como Tonio y artistas como Dan. Pero todavía nos falta más. Cantante de obra. Sí. Che, bueno, buenísimo, me encantó esto. No sé si queda algo más y si quieren, no sé si hay alguna. Sí. Vos hablaste de cómo esto no tenemos la victoria todavía, como es todo un trabajo que el muro de Berlín nos dejó claro que es un trabajo que no termina. Nunca. Por el punto de dormir los laureles, claro. Y el método que utilizan ellos, que es eso, el sistema como en teoría de reacciones, ponele, para evitar esa disidencia, ¿viste? Y te meten un sistema de control, te adoctrinan. Ahora, ¿cómo nosotros, por ahí una llama más filosófica, más abstracta, de cómo podemos hacer para lograr contrarrestar eso, lograr eso, que no vuelva a pasar, sin traicionar nuestras ideas y seguir yendo por la libertad, sin traicionar las ideas, para cómo lograr que esto se mantenga en el tiempo sin usar sus métodos, sin adoctrinar, No, nosotros debemos liberar. Sí, perdón, antes de que el profe conteste, porque fue para la pregunta. Pero podemos compartir. Sí, Milei dijo, el mal organizado se vence... Está bien, el mal organizado se vence con el bien organizado. Si hay un problema en una escuela, se organizan los padres. Si hay un problema en una institución, en una iglesia, en donde sea, se organiza la gente en contra de eso. El problema con el liberalismo perdedor hasta ahora... Decimonónico. Claro, es que tienen tanto miedo a la organización porque la perciben como colectivismo. Entonces, no, yo como soy liberal, yo hago la mía. ¿Y qué pasa? Esa forma de fragmentarse es precisamente lo que el enemigo organizado quiere, ¿no? Bueno, iba a decir lo mismo, pero por ahí agregar, digamos, justo estoy leyendo eso ahora. A ver, en el mundo antiguo no hubo ninguna civilización que tuviera más derechos individuales y más protección a las personas que el Imperio Romano.
en su apogeo. Esa libertad personal, esa justicia que tenía basada en ese monumento cultural que es el derecho romano, se construyó sobre los pies de las legiones. Entonces, una cosa va con la otra. Nosotros la percepción de que el liberalismo es hagamos cualquier cosa de cualquier manera, es justamente lo que siembra el adversario. Vos tenés que tener un grado de organización libre y autónoma, voluntaria, pero que tenga el mismo nivel o mejor de eficacia. Eso lo explica muy bien un escritor que está en Olisco, que a mí particularmente me gusta mucho, que diferencia de la libertad y el libertinaje, ¿no? Se convierte en libertinaje, es muy lindo. Olisco sin los límites se llama ese libro, es muy bueno, es recomendado. Bueno, muy bien. Les recomiendo que vean las 6 horas de Javier, que tiró más de 100 autores. Yo igual en Twitter traté de organizarlos. ¿Por qué un canal que empezó por responder ni siquiera la preguntar por qué se asocia a los tipos de fascismo con la extrema derecha? Cuando uno se pone a analizar las medidas que tomaban, era de izquierda. Propaganda. Pero ¿dónde surge esa...? Propaganda, si el fascismo y el nazismo es malo, todo lo que no me gusta a mí es nazi-fascista. Claro, propaganda. Es lo que les gusta. Quiero saber si hay... Perdón. Sí, totalmente. Benito Mussolini era miembro de la conducción del Partido Comunista Italiano, director del diario Avanti, que era el diario comunista en Italia. Cuando los comunistas italianos lo expulsan del partido, Lenin le manda una carta al presidente del partido diciéndole: vos estás loco, este es el único tipo con el cual íbamos a conquistar el poder en Italia. Lenin. O sea, son distintas formas del colectivismo, como quedó muy demostrado. El nazismo es aún más extremo porque ese es un colectivismo que precristiano, o sea, que va en búsqueda de un ideal de organización estatal comparable a la Unión Soviética, digamos, por algo terminaron en una guerra entre ellos, digamos. Y yo no sé si quizá el estalinismo, digamos, comparable al estalinismo, porque te digo, otros comunismos hasta que se quedaban más cortos, el nivel de represión y administración estatal de la vida personal del régimen de la Alemania nazi es impresionante. El origen es la propaganda comunista en los 30. Exacto. Ahí está. Pero solamente por el hecho de decir somos otra cosa por... Le hicieron una pregunta a no me acuerdo quién, un referente comunista muy importante. ¿Qué es el fascismo? Todo lo que sea anticomunismo. Es una correcta desde él, claro. Ya está. Bastó decir abrazo. Sí. Claro, abrazo. Pero bueno, es una discusión histórica larguísima que si después nos vemos afuera, nos intercambiamos contactos y charlamos. Te vas a leer así. Bueno. Bueno, no sé quién dirige el... ¿O hacemos último? ¿Vamos terminando el último? Dale. Vamos terminando. La final. Chan, qué responsabilidad. Que sea buena. Hola. Sí, buenos días a todos. Bueno, agradecerle a Juanma y a Belén que han organizado esta charla. Bueno, lo seguimos por las redes. Apoyamos, por supuesto, todo lo que vienen haciendo, que no es nada fácil. Me presento, soy Ezequiel Martínez, concejal de la Libertad Avanza en la ciudad de Chacabuco. Escuchaba, bueno, y estoy acompañando a José Luis también y adhiero todas las palabras a cada una de las que dijo hace un ratito. Escuchaba algunas alocuciones que decían de la batalla cultural, que es la que todos estamos haciendo, algunos con alguna herramienta y otros con otra. Y yo me quisiera enfocar también y preguntarle a ustedes en qué pueden ayudarnos. El ingreso a los edificios públicos, a las escuelas estoy hablando, algo que tenemos completamente vetado, por lo menos en la ciudad de Chacabuco, porque no somos el color político que está llevando a cabo la gestión. Para su información, soy uno de los demandantes de la causa de los libros con contenido pornográfico, junto a otros concejales de la provincia de Buenos Aires, una causa que en tiempo récord está avanzando, donde han sido citados todos los funcionarios
junto a al Ministerio de Educación. Está llevado a cabo también por el abogado de La Plata. Y en realidad contarles la experiencia que viví cuando fui a hacer la denuncia, parecía que yo era el que había hecho algo malo para cuando estábamos denunciando algo tan grave de que nuestros hijos estaban al alcance de unos libros con un contenido pornográfico nunca visto. La verdad que, como decía José, hemos quedado fuera del armado provincial, no bajamos los brazos, estamos haciendo todo esto con guita de nuestro bolsillo, como la mayoría de acá, sabemos el caso que hay de Quín también. Alentarnos a seguir en este camino, porque nosotros confiamos que de alguna u otra forma todo se va a aclarar y todo va a llegar, y para los que estén pasando el mismo caso, el aliento es genuino y bueno, y a disposición para lo que podamos hacer para cambiar esta triste realidad. La verdad que muchos jóvenes nos están acompañando y lo que nos dicen ellos es que desde que nacieron hasta que el uso de razón que tienen ahora, que tienen 23, 24 años, lo único que vivieron de Argentina es un desastre. Y nosotros venimos a cambiarlo, necesitamos algunas herramientas más, estamos luchando para tenerlas, pero bueno, a disposición para lo que sea. Gracias, un placer. Bueno, uno que ande, ahí está. Che, bueno, un gustazo, me encantó, así que se repita y fue un enorme placer. Y rendirse nunca, retroceder jamás. Así que...